Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la tercera clase del curso Primeros Pasos a la Computación. En esta clase vamos a definir el concepto de computadora. ¿Qué es una computadora? O también conocida como ordenador. Pero antes de iniciar con la definición, me gustaría antes darles una idea sencilla de las funcionalidades que tiene un computador. Ahora imagínate lo siguiente. Tienes una caja. Vamos a abrirla. Dentro de ella vamos a colocar los siguientes objetos: un cuaderno de dibujo, una agenda, una calculadora, una radio, también una cámara, vamos a colocar un GPS. Estas son una de las pocas funcionalidades que un computador puede tener, y dependiendo de las necesidades del ser humano, estas funcionalidades pueden aumentar. Ejemplo, para un diseñador necesita de una computadora cuyas funcionalidades le permitan hacer su labor: retoque fotográfico, piezas gráficas, edición de audio y video, animación, etc. Otro ejemplo sería para alguien que le gustan los videojuegos. Necesita una computadora cuyas funcionalidades le permita jugar, ¿verdad? Pues bien, ahora sí podemos ya definir lo que es el concepto de computadora. ¿Qué es una computadora? La computadora es un dispositivo capaz de realizar miles de operaciones o tareas a velocidades increíbles. Es capaz de recibir datos, procesar estos datos y finalmente muestra los resultados de información a través de pantallas o monitores. Pues bien, vemos un pequeño gráfico donde nos indica el proceso del tratamiento de la información. Anteriormente hablábamos sobre el tratamiento de la información, que quería decir pues esto mismo: recibir datos, procesarlos y mostrar la información. Pues bien, aquí me detengo un poco. Creo que la primera parte, sobre que realiza miles de operaciones en muy poco tiempo, está demasiado clara. Pero en esta segunda parte sí me voy a detener a explicarles un momento. Al decir recibir datos, el computador necesita sí o sí que el usuario, es decir, la persona, ingrese datos de entrada. ¿A través de qué dispositivos? Como dispositivos de entrada, que lo veremos más adelante, uno de ellos es el teclado, como lo podemos ver, donde nosotros podemos ingresar o teclear una letra, un número. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato son valores que carecen de sentido. Pueden ser números, letras y símbolos. Como acabo de mencionar, los datos de entrada son aquellos valores que no poseen sentido para el computador. No sabe qué hacer con ellos. Un ejemplo: ingreso el número 5 y el número 2. El computador los recibe los datos. Ahora vamos a la siguiente fase, llamémosle de esa manera, donde el computador ahora procesa los datos. Entonces coge estos datos que no tienen ningún sentido y en esta fase hace algún cálculo o alguna operación para tratar estos datos y posteriormente transformarlos en información, en salida. Entonces, una síntesis: el computador trata la información de manera de entrada, proceso y salida. Su nombre mismo indica: entrada, a través del teclado nosotros ingresamos datos, que son valores que carecen de sentido, pueden ser letras, números y símbolos, los procesa estos datos y después nos da un resultado ya información. Información es el conjunto de datos ya procesados, que poseen significado relevante para el usuario. Ahora sí, hacemos un pequeño ejemplo. Como datos de entrada, dijimos que pusimos el 5 y el número 2. En el proceso vendría a ser la operación o el cálculo a realizar. En este caso yo quiero multiplicar estos dos números. Entonces en esta fase lo que haces es multiplicarlos. Y a continuación la salida me da ya la información de los datos procesados, que en este ejemplo sería el número 10. ¿A través de qué dispositivos de salida? Que también lo veremos adelante. A través de los monitores o pantallas, que son dispositivos de salida. Sencillo, ¿verdad? Pues bien, sigamos. Así que cualquier dispositivo capaz de recibir, almacenar, procesar y mostrar información de todo tipo se denomina computador. Un computador va desde un reloj inteligente, como podemos ver, un smartwatch, un teléfono inteligente, un smartphone, tenemos una tablet, un computador portátil llamado laptop. Tenemos incluso los computadores personales de escritorio llamados PC, que es las más comunes y donde lo podemos encontrar en oficinas de trabajo, en las escuelas, incluso en nuestros hogares. Entonces, computador es un término general que se clasifica
en diferentes dispositivos dependiendo de su característica y tamaño. Lo veremos más adelante la clasificación de los computadores, cómo se clasifican. Pero de manera general podemos ver que hay muchos computadores, muchos. ¿Qué más tenemos? Seguimos. La computadora está constituida por dos componentes principales. Hardware, que son las partes físicas del computador, ya hemos mencionado anteriormente. Son la parte electrónica. Como podemos ver en la figura, tenemos la memoria RAM. Tranquilos, más adelante veremos qué es esto. Pero seguimos familiarizándonos con estos términos. Disco y la parte de software que son los programas. Entonces, cada uno de estos términos, hardware y software, tendrán su estudio en su capítulo 2 y 3 respectivamente. Pues bien amigos, espero les haya ayudado con esta clase de lo que es computadora y pues haya quedado claro este término. Como deber, podemos consultar, coméntanos, ¿en qué beneficio tiene la computadora en el área de la educación? Coméntanos. Cualquier pregunta, sugerencia, no dudes también comentarlo. Y nos vemos en la próxima clase, donde veremos ya una breve historia de la computadora. Será interesante ver los inicios de los primeros computadores y quiénes fueron sus autores, los pensadores de estas grandes máquinas. No se lo pierdan en el siguiente capítulo. Y pues conmigo será hasta una próxima.